Tropezó en la oscuridad, y lo que encontró bajo sus pies cambió para siempre el destino de su pueblo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. El cañón de las ánimas olía a plata y a sangre. No era metáfora ni poesía india, era química brutal. El ácido de los procesos de amalgama que los mineros vertían en los arroyos sagrados se mezclaba con el óxido de las heridas abiertas en la tierra roja, y el resultado era ese hedor particular que Nasha conocía desde que tenía memoria, el olor de un mundo que se estaba comiendo a sí mismo. Ella tenía 19 años y llevaba 7 meses de vida nueva dentro de ella. Nacha significaba búho en la lengua de los Ndé. Su padre, el jefe Coyote, le había dado ese nombre porque el búho ve en la oscuridad lo que los demás no pueden ver, y porque el búho no anuncia su presencia antes de actuar. «Eres hija del líder», le había dicho cuando ella era pequeña, cuando todavía existía un pueblo al que pertenecer. Un día ese nombre te salvará la vida. Su padre llevaba 4 meses muerto. La mañana en que los soldados del coronel Marcus Greer llegaron al campamento de primavera en el Valle de las Minas, Nacha estaba recogiendo raíces de yuca en la ladera norte con su esposo Chato. Llevaban 2 años casados. Chato era herrero y cazador, hombre de manos grandes y voz tranquila, que había aprendido a leer en inglés con el misionero Fray Eusebio, y que guardaba ese conocimiento como se guardan las semillas en invierno, para cuando hicieran falta. Nacha escuchó los primeros tiros desde la ladera. El sonido rebotó en las paredes de piedra volcánica y llegó distorsionado, pero ella lo reconoció sin dudas. No era el disparo de un cazador, era el ritmo de una ejecución. Bajó corriendo. Chato le gritó que no, que esperara, que él iría a ver. Ella paró porque el bebé pateó en ese momento, una patada firme, casi airada, como si también protestara contra el impulso de correr hacia el peligro. Nasha puso la mano sobre la curva dura de su vientre y esperó, escondida entre las rocas de cuarzo blanco. Lo que vio desde allí arriba no lo olvidaría mientras viviera. Los soldados habían reunido a los hombres del campamento en el centro del claro, 12 hombres. Apache, entre ellos su padre Coyote y 3 de sus tíos. El coronel Greer, un hombre de rostro sin edad con bigote castaño y uniforme sin una mancha, caminaba de un lado a otro frente a ellos, con las manos enlazadas a la espalda, como si estuviera inspeccionando ganado. Chato bajó corriendo. Los soldados lo capturaron antes de que pudiera llegar a los suyos. Lo que siguió duró menos de 1 hora. Los soldados querían saber dónde estaba el oro. No el oro de una mina específica, el oro Apache, el metal sagrado guardado desde generaciones en una cámara que solo los líderes conocían. Coyote dijo que no había tal oro. Un soldado le rompió 2 costillas con la culata del rifle. Siguió diciendo que no. Le rompieron la mandíbula. Siguió. Chato intentó hablar, explicar, negociar en inglés. El coronel Greer lo miró con algo que no era odio, sino algo peor, indiferencia clínica, y ordenó a sus hombres que lo interrogaran aparte. Nasha, desde la ladera, vio cómo se llevaban a su esposo detrás de las rocas. Los tiros llegaron 30 minutos después. 4 disparos espaciados. Luego silencio. No gritó. Aprendió después que el cuerpo sabe cuándo no puede darse el lujo de gritar, cuando el llanto significaría morir. Apretó la boca contra la piedra tibia y dejó que el dolor le subiera por la garganta y se quedara ahí, convertido en algo sólido e inmóvil, como un nudo de raíz de mezquite. El bebé pateó de nuevo, más suave esta vez, casi con delicadeza. «Sigo aquí», parecía decir. «Sigo aquí». Los soldados se fueron antes del mediodía, llevándose los caballos Apache y dejando atrás cenizas. Nasha bajó cuando el último jinete desapareció en el polvo del cañón. Encontró a su padre vivo pero herido grave, con la mandíbula fracturada y 3 costillas rotas. Encontró a 2 de sus tíos muertos. Encontró a Chato detrás de las rocas del norte,
Tenía 4 heridas de bala en el pecho y ya no respiraba, pero alguien le había cruzado las manos sobre el cuerpo con una precisión que no podía ser casualidad. Uno de los soldados, en un acto de humanidad anónima que Nacha nunca podría agradecer, le había cerrado los ojos. Su padre murió 3 días después sin poder hablar. Le tomó la mano antes de irse y le señaló la montaña del oeste, el Cerro Plateado, el lugar más sagrado de los Ndé en esa región, con un gesto que Nacha interpretó como «Lo que necesitas está allí». Después de eso, estaba sola. Las otras familias apache habían huido hacia el sur, hacia México. Nacha no pudo seguirlas. Con 7 meses de embarazo, no podía cabalgar 3 días sin parar, y los caminos al sur estaban vigilados por patrullas del mismo regimiento del coronel Greer. Intentó buscar refugio con los trabajadores mexicanos de las minas de plata, hombres de Sonora y Chihuahua, que también eran explotados por los dueños anglos de las concesiones. Algunos le daban agua en silencio. Ninguno podía alojarla sin arriesgar su propio trabajo y su propia vida. Intentó llegar a la misión del padre Anselmo, un franciscano de Cataluña que llevaba 12 años en el territorio y que, según los rumores, apache era de fiar. 2 soldados estaban apostados frente a la misión cuando llegó. El coronel Greer había distribuido órdenes escritas describiendo a una india apache embarazada, hija del jefe rebelde Coyote, peligrosa y portadora de información sobre actividades subversivas. La recompensa era de $50. Nacha vio los carteles desde la distancia y se retiró antes de ser vista. Pasó la primera semana durmiendo entre las grietas de las rocas volcánicas, alimentándose de raíces y de la carne magra de una liebre que atrapó con una trampa de tendón. El bebé seguía pateando con regularidad. Era su manera de comunicarse, su único lenguaje disponible. Y Nacha respondía poniendo la palma sobre la curva de su vientre y cantando en voz muy baja las canciones que su madre le había enseñado, las mismas que su abuela había enseñado a su madre, cadenas de melodía apache que sobrevivían porque las mujeres las pasaban de boca a oído, en voz tan baja que los soldados nunca podían oírlas. Fue en la 8ª noche, mientras cruzaba a oscuras un tramo de cañón que conocía desde niña, cuando su pie derecho golpeó algo que no era roca, ni raíz, ni hueso de animal. Era madera, madera labrada. Se detuvo. El bebé no pateó. Esperó, quieto y atento, como si también quisiera saber qué había debajo de ese suelo que sonaba hueco. Nacha se agachó despacio, poniendo una rodilla en la tierra fría del cañón, con el cuidado que exige un vientre de 7 meses. Con los dedos buscó los bordes de lo que había tocado. Una trampilla de madera de cedro, reforzada con remaches de hierro oxidado, encajada tan perfectamente en el suelo de roca que solo el tacto podía encontrarla. No había manija visible. La abrió usando una piedra plana como palanca, con el oído atento a cualquier movimiento en el cañón. El olor que subió era a tierra cerrada, cuero viejo, y algo que tardó un momento en identificar: aceite de armas. Su primer instinto fue retroceder. Los espíritus apache no habitaban los lugares fabricados por los blancos. Eso se lo había dicho su abuela. Los espíritus de sus ancestros vivían en las piedras, en el agua, en las cimas, donde el cielo toca la tierra. Un escondite construido con madera y hierro pertenecía al mundo blanco, y el mundo blanco había demostrado repetidamente que no era un lugar seguro para ella. Pero el bebé pateó 3 veces seguidas, como insistiendo. «Entra», parecía decir. Nacha bajó. La cámara tenía el tamaño de 3 hombres echados. Las paredes eran de roca viva, el techo de madera reforzada con vigas de pino, el suelo de tierra apisonada cubierta de paja seca. Había una lámpara de aceite colgada en la pared, con el depósito todavía parcialmente lleno. Los Ndí sabían hacer fuego sin fósforos, pero los fósforos eran más rápidos, y encontró una caja en el estante junto a la lámpara. La encendió.
Lo que vio era el inventario completo de alguien que había planeado una ausencia larga. Una escopeta de 2 cañones con 50 cartuchos en una bolsa de lona, sin oxidar, porque habían sido envueltos en tela encerada. Un rifle Winchester modelo 1873, con 100 balas. 3 cuchillos de caza. Una manta de lana gruesa, marrón, con olor a hombre pero sin manchas de sangre. 2 sacas de harina de maíz, selladas con cera. Charqui de venado. Frijoles en bolsas de cuero. Sal. Azúcar en un frasco de vidrio. 2 cantimploras de cuero. Una botella de whisky sin abrir. Y en una caja separada, envuelta en lona encerada como las balas. Ropa de hombre, documentos y un diario con tapas de cuero negro. Nacha no abrió el diario todavía. Primero recorrió el espacio con la lámpara, buscando salidas, buscando señales de ocupación reciente, leyendo la habitación como los Ndé leen el terreno. El polvo en el suelo tenía semanas, posiblemente meses. Nadie había estado aquí desde al menos 2 lunas. Las arañas habían empezado a trabajar en las esquinas. Las provisiones estaban intactas. Este lugar había sido preparado por alguien que esperaba tener que esconderse. Y ese alguien se había ido, o había muerto, sin volver a usarlo. Subió a verificar el perímetro. El Cañón de las Ánimas era uno de los tramos más quebrados del territorio de las minas, con paredes de basalto de 15 metros y un cauce seco que solo se llenaba en las tormentas de agosto. No había camino transitable para caballos en la mitad norte. Los soldados del coronel Greer patrullaban los caminos establecidos: el camino real de Tucson, la trocha de las minas, el paso hacia el río Santa Cruz. Este cañón no estaba en sus mapas. Nacha lo sabía porque su padre le había enseñado que los mejores lugares son los que los enemigos no saben que existen. Pasó la noche escuchando. El viento en el basalto hacía sonidos que un oído no entrenado habría confundido con pasos, con voces, con el movimiento de caballos. Nacha los conocía todos. Distinguía el viento del este del viento del oeste por el tono, como distinguía el canto del chotacabras macho del chotacabras hembra. No oyó caballos, no oyó humanos. A la mañana siguiente comenzó a hacer de esa cámara un lugar para vivir. Lo primero fue el agua. Sin agua todo lo demás era provisional. Siguió el cauce seco del cañón hacia el norte, buscando con el método Ndé, observando el comportamiento de los pájaros, buscando parches de vegetación más verde, tocando las paredes de roca, donde el musgo indicaba humedad persistente. Encontró un manantial a 200 metros. Una filtración de roca volcánica que producía un hilo